que ya está con nosotros la diputada federal Paulina Rubio Fernández del Partido Acción Nacional. Ella además es secretaria de la Comisión de Justicia en la Cámara de Diputados. Comentaba, diputada, que hoy es un día importante. La verdad es que de pronto nos hemos perdido mucho con el tema de las afores y con el tema de la seguridad y estas cosas que de repente se discuten. Hoy platicaba con Javier Alatorre, con quien también comparto un noticiero nacional, que de repente con la Afore se nos olvidó la ley de amnistía, se nos olvidó la ley de amparo a muchos, y que es un tema que sin duda debe de tener una gran discusión, y esa discusión se da el día de hoy. Primero que nada, para nuestros amigos, para que más o menos sepan de qué estamos hablando, qué es lo que pretende la bancada de Morena y aliados con esta ley de amnistía. Gracias y bienvenida. ¿Qué tal, Miguel? Pues te saludo primero que nada, saludo a todo tu auditorio, saludo por supuesto a toda la gente de Quintana Roo que escuchan y por supuesto con ellos a toda la gente del sur, y agradezco el espacio para poder comentarte qué es lo que se está discutiendo hoy en la Cámara de Diputados. Como bien dices, es un día trascendental para la vida democrática del país. Mira, hay en discusión dos reformas que Morena impulsa, una, como bien lo dices, a la ley de amparo, otra más a la ley de amnistía, que pretende incorporarle un nuevo artículo, un artículo 9. Esta ley es una ley muy pequeña, tiene 8 artículos. Bueno, pues hoy Morena quiere incorporarle un nuevo artículo, que sería el 9, y que la trascendencia es lo que tiene este artículo, ¿no? Y para todos los que nos escuchan, este artículo lo que pretende es darle un poder, una facultad extralimitada al presidente de la República para ser él el quien decida indultar a una persona que haya cometido un delito, que esté en un proceso, que esté en la cárcel, o cualquier tipo de las fases de este proceso. Es decir, con esta reforma lo que pretende Morena es que el presidente, como en los tiempos de los griegos, de los romanos, levante la mano o baje el dedo, dándole amnistía y perdonando a quien él decida que es sujeto de esta amnistía. ¿Cuál es el problema? Mira, el problema es el siguiente. El artículo 9 lo que dice es que por determinación exclusiva de la persona titular del Poder Ejecutivo se podrá otorgar el beneficio de la amnistía. Y luego entonces lo que quieren hacer los diputados de Morena es que ya no exista este proceso que tendría que llevarse, que incluye la ley, para poder solicitar este indulto, sino lo que quieren hacer es que sea directo el presidente el que diga, pues lo perdono y tan, se acabó. Hasta ahí queda sin efecto la condena o sin efecto la acusación. Y la ley es muy clara. Mira, la ley en su artículo 2 dice que no se concederá el beneficio de esta ley a quienes hayan cometido delitos contra la vida, contra la integridad corporal, salvo lo establecido en diferentes artículos. El problema es que en esta reforma lo que hacen es brincarse ese artículo. Y entonces agregan un último párrafo en el que dicen, en los casos a que se refiere esta disposición, no será aplicable lo dispuesto en el artículo 2. Es decir, el presidente podría perdonar cualquier clase de delito. Ese es el peligro al que nos enfrentamos hoy en la Cámara de Diputados. Y quiero poner un ejemplo muy claro, sobre todo como periodista. Israel Vallarta Cisneros, líder de una banda de secuestradores relacionado con una mujer francesa que ha sido señalado. Yo soy uno de los 3 reporteros que estuvo en el proceso de Florence Cassés y de Israel Vallarta. Conozco perfectamente el caso, un sujeto que inició con el robo de vehículos y posteriormente con el secuestro, incluso relacionado con muchos secuestros a la comunidad judía. Es uno de los primeros a los que quiere liberar el presidente López Obrador. Y ojo, lo dijo él mismo, que una de las personas a las que estaría beneficiando sería Israel Vallarta. ¿Con qué intención? Para que declare en contra de Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad. Y la pregunta concreta es esta, diputada. ¿Se van a estar utilizando a ciertos personajes? Es decir, si yo me solicito la ley de amnistía, pues simple y sencillamente libérame y dime qué quieres que diga. Si hay algo que hemos sufrido en México es los testigos protegidos son mentirosos en potencia. Me ha tocado como reportero ver casos de testigos protegidos que declaran en 20 averiguaciones de 5 cárteles diferentes. Son omnipresentes y eso lo valida una autoridad. Hoy, por ejemplo, si Joaquín El Chapo Guzmán estuviera en una cárcel mexicana y llega a un acuerdo con el presidente, lo perdona y hace acusaciones y quedaría liberado.
Miguel, esto que tú dices es sumamente importante. Mira, en la reforma, en la fracción primera dice que la amnistía se otorgue a personas que aporten elementos comprobables. ¿Quién los va a comprobar, Miguel? ¿El presidente? El presidente no tiene facultades de investigación. Es decir, están concentrando los tres poderes en una sola figura. Porque ahora el presidente entonces va a ser ejecutivo, va a ser legislativo y además va a ser judicial. Por eso creemos que esta reforma, por supuesto que se va a tumbar en la Corte, porque es inconstitucional, porque la Constitución prevé que no puede recaer en un mismo poder los tres poderes de la República. Así que efectivamente esta es una ley contraria a la Constitución, es ilegal lo que van a hacer. Morena lo va a apoyar y lo va a aprobar con su mayoría en la Cámara de Diputados. Sin embargo, hay que decirle a la gente, la oposición está lista para presentar la acción de inconstitucionalidad y pedirle a la Corte que haga el estudio necesario de esta reforma para declararla inconstitucional. Definitivamente es un riesgo para la población y además la pregunta del millón, ¿a quién quiere perdonar Andrés Manuel López Obrador? ¿O está pensando en un futuro para que lo perdonen a quién? Ojo, y sobre todo para que recuerden nuestros amigos, esta es una presidencia de las más cortas en la época moderna, termina en septiembre, ya no en diciembre como es costumbre. Diputado, vamos a ser sinceros, ya ni siquiera sé si él en determinado momento, el presidente, estaría dando el beneficio. Escuchaba ayer precisamente la discusión que tenían ustedes en la comisión, escuchaba a su compañero, al diputado Enrique Sosa, que decía a los diputados de Morena, a ver, ya ni siquiera la va a usar el presidente, le están dando esta facultad al próximo presidente o a la próxima presidenta. Verdaderamente es un asunto que la especulación la hago yo, pues parece que se están, como dice el dicho, vacunando desde antes. Y yo lo decía también ayer en la comisión, mira, tengo que ser verdadera demócrata, aun cuando vamos a ganar, aun cuando Xóchitl Gálvez va a ser la presidenta de este país, ninguna persona debe de concentrar tanto poder, aun cuando sea la candidata de mi partido. México tiene que tener equilibrios, porque eso es lo que ha dañado la integridad de nuestro país. Así que por eso y por muchas razones, hoy la fracción de Acción Nacional, la oposición, PRI, PAN, PRD, lo vamos a votar en contra. Me imagino que también has tenido en tu poder, sé que hoy vas a estar en tribuna, pero bueno, también aprovechar. La ley de amparo también es otra cosa que atenta en contra de los ciudadanos. Resulta que hoy ya no vamos a poder solicitar un amparo, es decir, por ejemplo, los niños, los papás de los niños con cáncer, si de repente solicitan un amparo para que sus niños tengan una atención médica, bueno, pues hoy ya ni siquiera van a poder tener esa facultad porque también quieren terminar pues con estos procesos de lo que tiene que ver la ley de amparo. Mira, hay dos problemas con esa reforma de la ley de amparo. Son reformas al artículo 129 y al 148. El problema en uno de ellos es que lo que se está haciendo es justamente lo que dice, se están dejando en... Ay, se nos fue la diputada en esta parte de la ley de amparo. Ojalá podamos retomar. A ver, es muy importante. No tiene posibilidad de pagar un amparo, porque si un juez concede un amparo, los va a amparar y los protege la justicia. Hoy lo que están haciendo es que no, que cada quien pague su amparo y que se resuelva cada uno. Por supuesto que el discurso de primero los pobres, pues no se ve reflejado aquí, porque la gente de menos recursos es la que va a padecer. Y hoy solo la gente que tiene el poder adquisitivo de poder pagar un amparo es la que va a obtener el beneficio de poder concederle un amparo. Eso por un lado. Por el otro, lo que no quieren es que eliminan un párrafo para que la autoridad no pueda suspender obras o grandes obras del gobierno. Esta es una venganza del presidente. O sea, el presidente está enojado porque le suspendieron obras como el Tren Maya por ecocida, porque ha tirado infinidad de... Que no han respetado, diputada, que no han respetado, porque están los amparos y ni siquiera lo han respetado, siguen las obras del tramo 5. Y lo que hoy están poniendo en esta reforma es que ningún juez pueda dictar una suspensión como medida. ¿Y qué es lo que va a suceder? Pues entonces el gobierno podría terminar la obra y cuando termine el proceso entonces decir, tiene usted razón, el presidente hacía mal. Pues sí, pero el daño ya está hecho. ¿Qué vamos a hacer? O lo mismo sucedería si están realizando una obra que contamina el agua.
bueno, pues ya que esté todo el mundo envenenado, pues entonces, y ya que resuelva la justicia el tema, pues entonces ya les decimos, tenían ustedes razón, fíjense que debimos haber suspendido la obra. No, el efecto de este tema, de este instrumento, es que en ese momento se suspenda la obra, se haga un corte y diga, esto no puede seguir. Son dos cosas que, insisto, a veces muchos mexicanos desconocemos, no sabemos, pareciera que no es de nuestra incumbencia, y me atrevo a decir, muchos no hay una falta de interés, pero es algo en lo que tenemos que estar muy atentos porque va a atentar en contra de nuestra seguridad, va a atentar en contra de nuestros derechos y sobre todo con la ley de amparo, eso que hoy nos ayuda para evitar y sobre todo que no seamos violentados y que no toleremos los abusos de la autoridad, bueno, pues todo eso se va a venir abajo. Son dos leyes, de un punto de vista personal, y lo digo Miguel Aquino, estarían afectando directamente a los ciudadanos. Por eso nos cuesta trabajo entender por qué quieren promover este tipo de cosas. Hoy, sin lugar a dudas, Miguel, lo digo con todas sus letras, la República está en riesgo. Está en riesgo porque Morena quiere desaparecer al Poder Judicial, que es ese poder en el que nos ha podido proteger de las arbitrariedades que han estado aprobando aquí en la Cámara de Diputados. Hoy quieren desaparecerlo, hoy no quieren contrapesos. Y si eso no y si eso no es una dictadura, pues entonces yo no sé qué esperamos para creer que vamos hacia allá, ¿me explico? Primero fue el INE, después fue que el ejército controlara todo, ahora es desaparecer el Poder Judicial. Si de verdad no vemos con claridad que vamos hacia un gobierno autoritario y totalitario, entonces yo no sé qué esperamos para darnos cuenta como ciudadanos y ciudadanas. Hoy en la votación, sé que hoy estará en tribuna, estaremos muy pendiente de su postura, que ya estamos aquí conociendo, pero aquí lo más importante que tenemos que saber es, no le va a alcanzar a la oposición, lamentablemente siguen teniendo la mayoría, esto terminará en la Suprema Corte, y vamos a ser sinceros, diputada, sabemos qué va a suceder en la Suprema Corte. Aquí la gran pregunta es, ¿por qué meter este tipo de cosas en este momento cuando sin duda hay cosas tan importantes que resolver? Pues hoy, de hecho, el presidente de Puntos Constitucionales, presidente del partido Morena, pues resulta que nos advirtió ya, es más, no nos advirtió, nos amenazó, que esto solamente es la punta del iceberg para desbaratar el Poder Judicial, que si la Corte la tumba la van a volver a presentar en la siguiente legislatura. Yo confío en que los ciudadanos vamos a entender que es necesario darle la mayoría a la oposición y ellos le apuestan a que en noviembre, cuando hay la jubilación de uno de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, pues entonces obviamente ellos creen que podrán proponer a la nueva ministra o ministro y entonces obtener los 4 votos que necesitan para que no pasen las acciones de inconstitucionalidad. Por supuesto que esto solamente lo decide la gente, Miguel. Si el día 2 de junio la gente es consciente que este país está urgido de contrapesos reales, que frenen este avance del autoritarismo, entonces seguramente tendremos otra historia y estaremos hablando en otros términos la siguiente legislatura, la 66 legislatura. El equilibrio de poderes es muy importante para un país libre, soberano y sin duda democrático. Diputada Paulina Rubio, muchas gracias. Estamos en comunicación y bueno, pues vamos a ver qué sucede el día de hoy. Gracias. Yo te agradezco mucho a ti, Miguel, y a todo tu auditorio. Un saludo hasta el sur y pues vamos a ver cómo resulta esta discusión y por ahí les compartimos lo que resulte.